Estamos en pleno diciembre del año 2024 aquí en Venezuela, a tan solo días del 10 de enero, fecha que marca el inicio de un nuevo periodo presidencial. Y la gran pregunta que muchos de ustedes se hacen es ¿cómo está la vida en Venezuela en este momento? ¿Cómo están las calles? ¿Cómo se vive realmente en el país? ¿Alcanza el dinero para vivir? ¿Cómo se preparan los venezolanos para recibir este nuevo año que se aproxima? ¿Habrá plato navideño en la mesa de los venezolanos? Hoy precisamente estamos por las calles de Venezuela para responder a todas y cada una de esas interrogantes. Así que quédate hasta el final de este video, porque lo que verás podría sorprenderte. Pero para eso, amigos míos, yo no voy a estar solo. Necesito ayuda porque este video va a estar cargado de información, de lugares, de preguntas. Y yo necesitaba el apoyo de mi linda esposa Angie. Hola, ¿cómo chicas? estás? Bien. ¿Preparada para lo que se viene? Sí, siempre está cool venir a Caracas. Sí, ¿no? Siempre está cool venir a Caracas. Nosotros que somos de Maracay, miren, aquí llevo mi suéter de Maracay representando. Es una ciudad pequeñita y venir a la capital siempre te impresiona. La capital normalmente siempre lo tiene todo en todos los países del mundo. Pero como somos de Maracay, necesitamos a un experto caraqueño. Y miren con quién ando. Los expertos me queda como que, uy, qué nervios. Pero No, bienvenidos no, a la te capital. queda bien, hermano. Los expertos te queda bien. Les presento a Eigrafe. Así es conocido en sus redes sociales, en YouTube, en Instagram, en todos lados. Feliz de que estén acá dándole presencia a esta gran ciudad del país. Sí, señor. Eigrafe se especializa en videos de Venezuela, sobre todo porque como es de Caracas, pues tiene una cartera importante de videos aquí en la capital del país y va a ser nuestro guía, nuestra ayuda, nuestro apoyo aquí el día de hoy. Ahorita estamos en la Plaza Diego Ibarra, una icónica plaza inaugurada en 1952 en conmemoración de la figura de Diego Ibarra, conocido por su lucha en la independencia de Venezuela, que forma parte de la parroquia Altagracia, si no me equivoco, ¿no? Aquí en el centro, en el corazón de la ciudad. Yo nomás le digo el centro, lo de parroquia hasta tú lo sabes más que yo. Uno se documenta un poquito. Miren, Claro. por aquí cerca está la casa natal del Libertador, está un señor pasando aquí con una gran máquina de barquillas. Mucho comercio. A 2 por $1, sí señor. He visto mucho comercio informal justo de camino aquí a la plaza. Ha crecido bastante. Ahora acá está el mercado de Quinta Crespo, donde está un bastión de comercio informal. La Hollada por acá, que ahora con este tema de los estrenos, ese es el mercado de ropa más alocado de la ciudad. ¿Y dónde crees tú que compra la gente o más comúnmente compra la gente, por lo menos ahorita que como estamos en Navidad, época de estrenos, ¿dónde compra la gente? Pues si se trata de estrenos y buscando la economía, acá en el centro de Caracas, o en Caracas, Mercado La Hollada o Mercado del Cementerio, a las afueras del El cementerio. mercado del cementerio. Para el mercado del cementerio entonces vamos a ir más tarde. A los estrenos le llamamos cuando compramos ropa nueva para las fiestas de Navidad, para fiestas de fin de año. Eso es una tradición en Venezuela. Una tradición 24-31, ropita nueva, ropita diferente para recibir nuevo el año. Ponerla encima de la cama, armarte la pinta y ver cómo se ve desde la cama ahí y ponerle hasta los zapatos ahí a la pinta. Eso mismo. Yo lo hacía. Y yo también. ¿Tú lo hacías? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Tan claro que ustedes también lo hacían. Vamos a recorrer las calles entonces. Y hablando acerca de precios, en Venezuela y en muchos otros países, probablemente desde donde tú me veas, no siempre sale barato comprar en tiendas online. Dependiendo del país, desde donde vayas a hacer la compra, sale más caro o más barato. Pero les tengo un dato que los va a hacer ahorrar mucho dinero. Y esto va a suceder si te descargas la VPN de Surfshark. Con ella tendrás una serie de beneficios que te encantarán, ya que te permite conectarte a una red privada virtual desde cualquier parte del mundo sin salir de tu casa. Activas la VPN, cambias tu ubicación y podrás beneficiarte de descuentos, promociones y precios más baratos en todo lo que se te ocurra. Desde boletos de avión, alquiler de autos, hoteles y mucho más. Lo mejor de todo es que usarla es muy fácil. Solo descargas la aplicación en tu dispositivo, sea cual sea. Televisión, laptop, ordenador, tablet. Y es que no tiene límite de equipos. Y con un clic seleccionas la ubicación a la que te quieres conectar. Además que podrás navegar de forma anónima y segura cuidando todos tus datos. Con mi enlace surfshark.com/Gabriel Herrera tendrán 4 meses extras. El enlace te lo dejo en la descripción y en el comentario fijado.
Así que continuamos este recorrido de cómo está la vida en Venezuela. La plaza está impecable, está muy limpia, no veo ni una sola basura. Está la gente aquí trabajando. Si nos asomamos por aquí y vemos debajo de la alfombra, hay un montón de basura aquí que es inexplicable. Miren eso, y hay un pequeño gatito allí que yo espero que esto tenga salida. Ah, no, es que están tratando de sacar al pobre gato. No, él sale por allá abajo. Él sale por allá, ¿verdad? Claro, él sale a la escalera de acá. Ah, él sale por allá. Mira, mi amor, ¿cómo te preparas para las fiestas navideñas? Bueno, esperando que el país se acomode. ¿Pero crees que van a ser unas felices navidades estas navidades? No creo. Se ve muy opaca la Navidad. ¿Tienes presupuesto para tus estrenos, para el plato navideño? No, yo trabajo por mi cuenta. Ok, ¿qué haces? Vendo ropa, vendo media, boxer, batas, pero las ventas están súper bajas. ¿Y no esperas que mejoren? No creo. No, Ya ni por siquiera ahí, la pero- semana de Navidad. Vamos a esperar, confiamos en Dios que se acomode, pero de verdad está flojo. Y ni hablar de comprar juguetes a los niños. Bueno, tengo un solo niño, Ok, ya es hombre, ok. pero no creo. Esperemos en Dios que se acomode la cosa. Mira, ¿y lo que estás vendiendo ahorita en tu negocio te alcanza para vivir? Sí, pago academia, mi hijo juega fútbol, sí me ha dado para vivir. ¿Cuánto gastas ahorita en mercado? Diario me gasto $10. ¿Y qué compras con $10? Y compro un poquito de pollo, un arroz y los aliños más nada. Ok. Si estuviera trabajando en un ministerio, no, creo que no comería ni pollo. Te sale más rentable tener tu Mi propio propio negocio. negocio, sí. Y es un negocio informal. Tengo un localcito en el mercado. Ok, ¿en el mercado cuál? Más que vencedores, frente a Cruz Verde. Ok, suerte. Gracias. Que tengas una feliz Navidad. Igual. Chao. Bueno, ahorita lo que vamos a hacer es ir caminando en dirección hacia la Plaza Bolívar. Es como la principal plaza del centro histórico de aquí de Caracas. Seguramente vamos a encontrar mucha gente que podamos ir preguntándole cómo está la situación. ¿Cómo está la jornada de trabajo hoy? Calidad, chévere, gracias a Dios, Pino. Calidad. Por Mira. aquí chambeándola para nuestro país, bueno, limpiando nuestra calle de Caracas y vaina. Mira, y dime algo, ¿te dedicas solo a esto? No, en la noche soy mesonero y bueno, tengo un trabajo extra, sé cómo está la situación y bueno, sé cómo es el venezolano, más. Ya, pero ¿cuántos trabajos tienes tú, pues? No. Ah, yo dije 3. Vale, O sea, sí, trabajas durante todo el día limpiando. Y en la noche soy Y en la noche eres mesonero. bartender, algo así. ¿Cuánto te sacas en cada trabajo? Bueno, aquí me pagan 65 mensuales. $65 mensuales. Si dependieras de esa única entrada, no te alcanza. No, pero bueno, con el trabajo en la noche, más las propinas y la vaina, tú sabes cómo es. ¿Y cuánto sacas en el trabajo de la noche? 90 por ahí, ¿no? Más las propinas son como 100 y pico. O sea, que te sacas tus realitos No, algo ahí, tú sabes. como unos 400 y pico mensual, más o menos, se porque puede, si son sí, 100 y sí. pico Sí, sí, semanal, sí, se puede. más estos 65. Saludos por aquí, mi gente, por aquí estamos echándole bola. Mira, dime algo. ¿Crees que con lo que estás haciendo mensual te va a alcanzar para comprarte estrenos, tener el plato navideño en tu casa esta Navidad? Sí, ¿Sí? mentalmente sí. Pero mentalmente no es físicamente. Físicamente también lo vas a tener. Vamos a decirte que un poquito para esto, un poquito para esto y un poquito para esto. Entonces todo está como ya dividido ya para punto, Ok. ¿Crees que te vas a comprar estrenos? Ya me lo compré. Ah, ya te lo compraste. ¿Cuánto gastaste aproximadamente en los estrenos? Yo como soy un tipo sencillo y relajado, yo gasté como $60 en estreno. ¿no? $60. ¿Y te compraste que arriba, No, abajo, fui completo, zapatos, zapato y camisa todo? Con $60. En la hollada, mano, ¿sabes que En la hollada. Qué bien, qué bien, qué bien. Y mira, ¿y te toca a ti comprar los ingredientes para el plato navideño? Bueno, no, eso nos reunimos la familia y los hermanos, mis tíos, mi mamá y toda esa gente. Y bueno, ¿Y cuánto crees que tiene que poner cada uno? ¿Ya sacaron cuenta? siempre ponemos, cada quien pone sus 50 y así. Pues. ¿Sabes que hay uno en la familia que siempre le, hay uno que le echa más bola que otro y que Claro. tiene buen puesto y bueno, entonces, Claro, ayudan más. claro. Hermano, admirado. Vale, pues. Saludos Mucho por éxito, allá. pues. Sí, va. Siga, pues. Chao. Chao, papá. Feliz día. Cuídate. Esta es la esencia del venezolano pura. Ahora, también nos da para reflexionar de que sin importar que tenga una entrada de aproximadamente unos 400 y pico de dólares mensuales, aún necesita ese extra y tiene que trabajar limpiando las calles para agarrar esos $65 que muchos dirán que es poco, pero para el venezolano también es mucho. Claro, si lo saben administrar, pues bien. Lo bueno es que está bien entusiasmado, tiene la energía. Tiene la Está energía. esperando recibir diciembre. Exactamente. Lo que él hizo, o lo que él hace, mejor dicho, en un mes de trabajo, se lo gastó en los estrenos. Temprano antes de que suban de precio, porque ahorita viene diciembre Exacto. y también empieza a subir de precio, o al menos esa es la creencia. Entonces los apartas para asegurarte que no te aumente. Exactamente. Hey, y les recuerdo que todavía tienen chance de inscribirse en el curso que voy a estar dando tipo reto, que comienza el 2 de enero. Va a ser un intensivo de 15 días donde te voy a enseñar todos los secretos, los tips y las estrategias que he aprendido durante estos últimos 8 años creando contenido para las redes sociales,
y que te voy a enseñar a ti a cómo sacarles provecho, a cómo generar ingresos, al cómo vas a poder crear videos si no tienes presupuesto, a cómo utilizar los equipos, a cómo editar. Miren, todo lo que necesitan saber si quieren iniciar en las redes sociales, especialmente por aquí por YouTube. Y si ya tienes un canal que no consigues que crezca, este curso es para ti, porque te aseguro, te lo aseguro, que va a crecer y vas a empezar a ganar dinero. Y no nada más eso, porque van a poder ganar premios como una MacBook Air, una GoPro, boletos de avión ida y vuelta y dinero en efectivo. El enlace lo tienen en la descripción del video. Los espero el 2 de enero. Algo que sí puedo notar es que las calles están limpias en general. La verdad es que me parece que están haciendo un buen trabajo de limpieza. Eso es importante porque tú puedes tener un lugar viejo, un lugar anticuado, pero si además está sucio, la verdad es que le resta muchísimo. Ahorita vamos a ingresar por allí, porque hacia allá está también la Plaza Bolívar. Miren, me gustan los semáforos, ¿eh? Cambiaron todos los semáforos a semáforos digitales. Se ve espectacular. Súper, súper bonito. Estas calles no son transitables en vehículos, son solamente peatonales. Aquí hay varios negocios donde, miren, podemos ver que hay gente consumiendo. Aquí vamos a encontrar también varias tiendas, cafeterías, tiendas de dulces, de comida. En esta casa nació Simón Bolívar el 24 de julio de 1783. Está muy bonita, está reformada. Yo nunca he tenido la oportunidad de entrar. No me han dado permiso. Miren, ya grabé la casa, la Quinta de Bolívar en Bogotá, el pueblo de donde provino la familia Bolívar antes de venir a Venezuela, en la hacienda San Mateo. Me falta la casa de Simón Bolívar. Espero tener la oportunidad algún día de grabarla. Ya aquí está el lindo letrero deseando feliz Navidad. Y estamos En la Plaza del Venezolano. la Plaza del Venezolano. Un buen nombre para estar frente a la casa de Bolívar. Es verdad, es verdad. Mira, es muy común que el caraqueño venga al centro histórico de la ciudad. Sí, claro. Yo ¿Sí? creo que sería el lugar más turístico de Caracas en estos momentos, hablando del municipio Libertador, claro, porque es muy seguro. Acá los viernes la gente viene a bailar, de hecho. Es muy diverso este lugar, precisamente. Aparte que acá está todo para cafecitos, o sea, te sientas acá en las sillitas. Es un buen lugar. Hasta para tomarse una buena chicha, ¿verdad? Claro que sí. Bienvenido. Gracias. Bendiciones, dígame. Ven acá. Mira, ¿estás preparado para la Navidad? Para la gloria de Dios, bendiciones. Venezuela, lo máximo que tenemos. Yo me negocio aquí, yo vivo en Charallá. Mira, pero dime algo. ¿Tienes un negocio, me estás diciendo? Sí, estamos a la hora, bienvenido. ¿Negocio de qué? Lo mío es perfumería. Perfumería. Esencia, baño. ¿Y cómo están las ventas? Un poquito flojo, pero para la gloria de Dios, yo voy a hacer la obra. Mira, Es la palabra. y con tu negocio te da para tus gastos, para vivir, No, mira, aquí estamos echándole piernas. pero viejo. te alcanza. No te alcanza. No, para nada. De hecho, yo estoy enfermito de las piernas. Ok. De las varices, sí. Pero andas caminando por ahí. No, pero bueno, pues yo por ti caminando, a uno desestresarse, como quien dice. Claro. Pero la aroma está difícil de pana, papá. Yo tengo que operar. Te tienes que operar. Que operar y no tengo nada. Pues. O sea, no tienes que operarte. No, exacto. Pero, ¿y cómo vas a hacer entonces para operarte? Bueno, a la gloria de Dios, bendiciones. Pero por parte del Estado, ¿tienes alguna ayuda, algún apoyo? No, de ninguno, porque en una medida no tengo ayuda de ninguno. Mira, ¿cómo se llama este mercado? Este De San mercado Jacinto, ¿no? Ok, Mercado San Jacinto. Y estamos a la hora, porque recuerda que todo también es una parte del Estado. ok, Tenemos los negocios, pero para la gloria de Dios estamos echándole piernas, hijo. ok. Bendiciones. Venga para que conozca. Vamos, Pepe. Aquí estamos echándole piernas, sobreviviendo, esa es la palabra. Pero ¿cuánto sacas? Segundo. ¿Cómo estás, segundo? ¿Cómo le va? No, muchachos, un reportaje. Mira, ¿cómo te preparas para estas Navidades? Bueno, bien. ¿Cómo van las ventas? Las ventas todavía no han explotado. No han explotado. Cuando Mira, viene pero dime algo. bendiciones. Con las ventas que tienes ahorita, ¿estás sacando para tus gastos, para...? Para la No, comida. para la porque comida. No da para más nada. ¿Cuánto más o menos te gastas en comida ahorita? ¿Cuánto está más o menos ese presupuesto? No, uno se gasta dos comidas, $6. $6. Que no te los ganas a veces en el día aquí. O sea, te gastas $6 al día en comida que a veces ni lo sacas en el negocio. Claro, porque no hay venta. ¿Están las ventas muy flojas? Todavía no ha arrancado la ¿Y qué vendes tú? temporada. Bueno, vendes de todo. ¿Te está alcanzando lo que estás vendiendo actualmente para tus gastos? No, ¿No? claro que no. Hay que hacer milagros. Milagros. Bueno, el único milagro que hace es Dios. Gloria a Dios, amén. Pero tenemos que estar confiando en Él porque, bueno, Mira, ¿y cuánto gastas más o menos ahorita en comida, por ejemplo? a $20 diarios más o menos. $20 diarios. Sí. ¿Y lo sacas Para en el poder- negocio para poder...? A veces no. ¿Tú crees que en tu casa
no va a faltar el plato navideño o tienes eso cubierto? Bueno, tengo fe en que no. No va a faltar el plato navideño. Porque tenemos fe en Dios. Ok. Que las cosas van a mejorar. ¿Y vas a comprar estrenos? Ah, bueno, claro, eso es siempre. Uno nos compramos uno a otro. O sea, se ayudan entre los Sí. propios locatarios. Sí, claro que sí, claro que sí. Mucho éxito. Ah, bueno. Que tengas buenas Gracias, navidades. gracias. Dios les bendiga también a ustedes. Amén. Mira, ¿cómo te llamas tú? Mi nombre es Juan Gil. Juan. Juan Gil. Mira, ¿qué vendes tú aquí, pa' ver? Lo mío todo es santería. Santería. ¿Y la gente gasta en la santería todavía actualmente? No, hijo, ya no. ¿Ya no tanto? Ya no. Mira, quiero vender. Nosotros te vamos a ayudar con algo. Ya, no tengo palabras. Tranquilo, hermano. Pero no me llores que nos vamos a poner a llorar todos aquí. Mira esto nada más. ¿Por qué no cambias de rubro? Si ya la santería no te está funcionando. No Soy tienes la religioso, oportunidad. soy religioso, no tengo la prioridad. Ok. Mira, hijo, mira, yo tengo una bendición de pana de vender, un ejemplo, como te explico, hijo, incienso, esencia, baño. Ajá. Pero si no tengo el dinero, no me puedo meter, como que dicen, en problemas. Claro. Mi hija mayor está en Estados Unidos y mi familia. Y casa de bar, estamos a la hora del Barquisimeto, Alto Puño. Mira, ¿y tus hijos te apoyan desde afuera? No, ay, mi hija son 10 meses. Está trabajando muy duro. No. Tenemos que idear algo para que tú tengas, porque tienes un buen negocio, o sea, tienes un buen lugar, un buen puesto. Lo que pasa es que tenemos que meter otras cosas que funcionen, que vendas. Mira, esto no es de aquí. La cuida y la valoriza para tu mamá, para tu mamá, para tu mamá. Gracias. Mira, aquí está el número de Juan. Juan me está diciendo que él quiere vender el negocio para irse a su tierra, para el Tocuyo. Entonces yo les voy a dejar el número de teléfono aquí para quien esté interesado en comprar el negocio de Juan, ¿verdad? Y montar aquí cualquier otra cosa, porque la verdad es que está bien ubicado aquí en pleno mercado. Contacten a Juan allí por los que estén interesados y cuadran precio. Bueno, hijo, miren, lo estoy vendiendo porque quiero trabajar y echarle pierna con mi mamá, con mi familia y echarle pierna, pues. La gloria de Dios, hijo, bendiciones para todos. Alrededor del mercado están pues varios puesticos acá, ya con toda la decoración navideña, como podemos ver. Aquí venden, miren, el plato navideño. Por $3, qué loco. Una locura, $3, ¿eh? Sí, y tiene de todo, porque no solo es la yaca, es cochino, ensalada y también pan. Eso se ve bueno, ¿eh? Miren, tiene hallaca, pan, ensalada de gallina, salchichita, chorizo también. Miren, esta es la hallaca venezolana. ¿Y esas hallacas las haces tú misma? No, mi madrina. Tu madrina. Así va luciendo un plato navideño. Miren, pancito y ahí va. Ahí está la gente comprando su plato navideño. Miren, le agrega cochinito. Mucho gusto, Gabriel. Jaime, me gusta tu canal, excelente canal. Muchas gracias, hermano. ¿Y usted cómo se llama? Vanessa. Mire, ¿qué andan haciendo por aquí, por Caracas? Bueno, ahorita estamos haciendo un ratito por el centro, estamos probando las hallacas aquí. ¿Pero ya las probaste? Ah, buena. Sí, buena. ¿Están a buen precio? Están a buen precio. Mira, ¿ya compraron los estrenos? No, yo todavía. ¿Crees que los vas a comprar o vas a pasar de largo de los estrenos este año? Lo vamos a comprar, pero por supuesto también te los chavos, ¿no? ¿El plato navideño va a faltar en casa? No, no, jamás. Así sea con el sacrificio se hace. Se va a hacer. Mira, ¿a qué se dedican? Trabajamos con estampado. Ok, tienen su empresa, tienen su Sí, nuestro emprendimiento. emprendimiento. Quería aprovechar también, si trabajamos con el estampado, damos clases, cursos de estampado. Estamos en Instagram como Valestienda, 2020. ¿Aquí en Caracas? Aquí en Caracas, todo lo que es estampado. De hecho, estamos a la orden. Y quería aprovechar porque también, bueno, yo soy músico. Ok. Tenemos nuestra página de YouTube es Oeste Santo. Tocamos reggae, ska y un proyecto que tenemos aparte también. Mira, dime algo. ¿Con lo que haces en el emprendimiento te alcanza para cubrir todos tus gastos? Sí, gracias a Dios, sí, por ¿Sí? supuesto. ¿Te da para ahorrar? Sí, de hecho, nosotros trabajamos lo que es la parte del estampado, trabajamos todo lo que es vinilo, trabajamos DTF, sublimación, son varias técnicas de estampado. Ok. Y realmente sí, lo que es la parte publicitaria, la gente la busca bastante. Ok. Siempre alguien quiere bueno, de hecho ustedes mismos en su canal de repente una franela, colócame el nombre del canal. Claro. O viajamos para tal lado, colócale, no sé, una foto del lugar donde estuvimos, una dedicatoria. Ok. Siempre, o sea, lo que es el mundo de la publicidad se presta para todo ello. Con respecto a otras navidades, ¿cómo ves esta? Oye, bastante movida. ¿Movida? La veo bastante movida, bastante gente en la calle. Mira, y se puede saber más o menos en tu casa, en tu hogar, ¿cuántos miembros de la familia hay? Somos 5. Son 5, o sea, tienen 3 hijos. Sí. 3 hijos y 6 con un gato. Se con el gato. Mira, y en una casa así como la tuya, ¿cuánto gastan aproximadamente en comida? No sabría decirte, pero Una sí prox. es alto. Creo que como 400. Más o menos. 400 mensuales. Nada más en lo que es en comida, porque si hablamos de servicios, de gastos, ya es otra cosa, ¿no? El internet, la luz, el agua. Y tienes un presupuesto mensual de que tú sabes que necesitas para hacer todos los pagos que necesitas al mes. ¿Cuánto necesitas? Fácil como 700 más o menos. $700. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. ¿Qué tiene así que usted diga, mira, esto en Navidad es lo que más se debe comer? La torta navideña, por supuesto, Oh, que no no la debe había faltar en visto. nuestra mesa, ¿no? ¿Esta torta en cuánto sale? Y esto sale
en $15. Es como para 6 porciones, más o menos. ¿Y el ponche cuánto lo tiene? En $9. $9. ¿Cuánto? Es de 1 litro. Tenemos también los dulces de melocotones y mermeladas. ¿Todo lo hacen ustedes? Todo lo hacemos nosotros. Nosotros somos una estación experimental de la Universidad Bolivariana de los Trabajadores de Sur Rivero. Somos envasados del Caribe. Desde allí formamos talleres para enseñar a las personas a conservar sus alimentos envasados en vidrio. Nosotros utilizamos el método Apper, de Nicolás Apper, quien fue el cocinero de Napoleón Bonaparte. Wow. ¿Cómo van las fechas? ¿Cómo sientes el ambiente navideño? Muy de maravilla. ¿Sí? Mucho movimiento, mucho entusiasmo. Gracias. Eso es lo importante. Bueno, feliz Navidad. Feliz Navidad. Gracias. Ahorita estamos viendo a un señor que está allí como estatua humana y vamos a que Grafe le pregunte a ver cómo está la situación para él. Hola, buenas. Mis saludos cordiales a todos aquellos personas que nos están viendo por este canal. Mi nombre es Henry Vera, artista independiente del arte corporal. El señor me dice que nunca me había visto por aquí. Tengo 25 años ejerciendo mis labores artísticos. Fui la primera estatua viviente que empecé a hacer esto por aquí. Lo que pasa es que a lo mejor cuando él pasa... Pero en esta calle, ¿está aquí en este mismo? Por toda Caracas, por toda Caracas. El que estaba pasando por el lugar errado eras tú. A lo mejor cuando él pasa no estoy. ¿Qué más quiere saber de Tenemos este artista? unas dudas. En este mundo del arte, ¿cuántas horas, por ejemplo, usted dedica a pasársela acá? Para empezar desde el principio, yo estudié en la Universidad Central de Venezuela 2 semestres. Aprendí unas cositas ahí. Tengo que practicar yoga para durar mucho tiempo aquí parado y tener la gran paciencia también. Yo digo que esto es un trabajo a veces hasta injusto, ¿no? Porque a veces entretenemos a la gente y pues la gente sigue de largo a veces. ¿Cómo manejas esa situación, no? Aquí lleva uno del golpe, del bueno, del malo. ¿En qué sentido? De que hay gente que aprecia mucho la cultura, otros que no. Y en la actualidad te dedicas completamente a esto. Hago mimos cuando me contratan, maniquí. Chévere. Y por ejemplo, a nivel mensual, ¿te alcanza como para cubrir tus necesidades? Ese todo depende de los públicos que pase por aquí y colabore con este artista. Ok, pero la pregunta del millón que todo el mundo quiere saber, ¿cuánto sacas mensualmente aproximadamente? Me han entrevistado más de 500 periodistas y nunca se lo digo, porque si uno se lo dice, entonces van a decir, este se está volviendo millonario. No, pero no, eso aquí en mi audiencia no pasa. ¿Cuál ha sido tu mejor día en estos 20 años que llevas haciendo esto? Vamos a poner $20. Un buen día, $20 te saca. Ok, hermano. Y bueno, ahora vamos, ya que me están entrevistando aquí, a toda esa audiencia de millones, como usted está diciendo, que me están viendo, me pueden seguir en las redes también, en TikTok, La Estatua Henry Vera, y en Instagram, Arte Urbano Henry Vera, y en el Facebook Henry Vera. Gracias, hasta luego, éxito. Hola, ¿cómo estás? Mira, ¿me sigues desde hace tiempo? Hace como 2 años. 2 años. ¿Cómo vas a pasar estas navidades? Bien, en familia. ¿Tienes hijos pequeños? Tengo 2. Ok. ¿Les vas a comprar sus regalos de Navidad? ¿Van a poder tener esa oportunidad? Sí, porque trabajamos. El papá y nosotros, yo. ¿A qué te dedicas? Yo doy clase de administración y también tengo un emprendimiento de globo HR festivo, si me siguen por Instagram. Ok. Y dime algo, con lo que entra por tu parte y con lo que entra por parte de tu esposo, ¿alcanza para cubrir los gastos? Algunas veces. Algunas veces. Algunas veces. Ok. Porque yo compro a temporada. Ok. Sí, fíjate, ya ahorita estamos comprando, yo no espero y aprovecho las ofertas. Ah, ¿ya tú compraste qué? Alguna parte de la ropa de los niños. Ah, ¿compraste estrenos? Hay gente preparada para los estrenos, ¿eh? Yo ni siquiera compré el primer par de medias. ¿Cuánto te gastaste hoy en todo eso y qué compraste aprox? En la ropa de la niña como $20. Todo el outfit. Sí. ¿Con zapatos? No, falta más. Faltan los al día zapatos. de hoy. Ah, ok. Porque ya el mes pasado gasté como $60. En estrenos también. Sí. Hacen la tradición de hacer las hallacas y la cosa y toda la cosa. Sí, eso también es un tema que se compra el pollo con anterioridad y se congela, igual que los anillos. O sea, ya Ok. el pollo está congelado. Ya, en el Ya lo freezer. compraron. Sí. ¿Y cuánto gastaste en pollo? No recuerdo, porque todo eso es una compra. ¿Tienes un número de cuánto van a gastar para lo del plato navideño? No, más de $100. Más de $100. Eso para la cena de Navidad. Sí, nada más. Y la de fin de año, otros $100 más. Y sin meter la torta, que también se le hace torta a los niños, sin meter las gaseosas, los jugos, nada de eso. ¿Y crees que todo eso vas a alcanzar a comprar? Sí, porque vivo en una casa multifamiliar, entonces entre todos. Todo el mundo Es aporta. la única manera. Eso es lo que tiene el venezolano, ¿verdad? Que todo el mundo se junta en familia y como que aporta para el tema de las fiestas, ¿no? Por eso es que yo creo que nunca en pocos hogares venezolanos faltará como por lo menos así sea una yaca, ¿no? Exactamente, porque es la única manera que entre todos nos ayudamos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, hemos llegado aquí a la Plaza Bolívar. Miren, la Plaza Bolívar hoy está
increíblemente movida. Aquí están montando como un evento, una cosa, gente con sus bombonas de gas, miren, ya ahí están llevando sus bombonas de gas. Miren, ya la plaza la tienen adornada de Navidad, ya tiene sus lucecitas, de noche se debe de ver bien bonita, ¿eh? La estatua ecuestre del Libertador Simón Bolívar. Miren, todas las plazas tienen lo de Feliz Navidad. Me gusta la vibra del centro de Caracas, es muy movido, además que hay muchas diferencias en cuanto a lo que se consigue de infraestructuras, porque tenemos muchas cosas típicas coloniales, pero también muchos edificios un poco más modernos. Tenemos por allá la Asamblea Nacional, que ahorita vamos a estar quizás viendo, y aquí está la Plaza Bolívar con sus palomas que todavía se le paran. Está bonito el ambiente, ¿eh? Sí, aparte hay mucha seguridad el día de hoy. Vamos a estar, bueno, paseando un poco por acá, a ver a quién nos encontramos por el camino, pero nos hemos encontrado un montón de gente para poder saber de primera mano del local cómo lo está viviendo, y hasta el momento podemos darnos cuenta de que hay muchas diferencias, hay muchas realidades. Sí, la gente también está contenta porque ayer fue Black Friday, entonces están como animados hoy. Pero fíjense que hasta el momento en las entrevistas que hemos hecho han habido tantas diferencias, gente que dice que mira, sí, que con menos es está que bien, bueno, y el esto es que un país tiene con más. muchísima desigualdad. Eso Sí. yo creo que sin lugar a dudas es una de las cosas que más marca Venezuela en estos momentos. Y eso es algo que hay que entender para entender al país, que se viven muchas realidades y no nada más es que existe el pobre y el rico, realmente también hay un sector que poco a poco está en el medio, ¿no? Que está luchando cada vez más, que obviamente no es lo normal que tú tengas que tener 2, 3 empleos, eso no es normal, pero es lo que ha tenido que hacer el ciudadano para poder seguir aquí en el país, para luchar por permanecer, porque bueno, no todo el mundo se quiere ir. No Y todo el permanecer tratando de acercarse lo más que pueda a la calidad de vida que aspira a tener. Pues. que aspira a tener. Entonces fíjense, el chico que gana $65 trabajando todo el día limpiando las calles, pero después se gana 100 y pico en las noches como bartender, necesita esos 2 trabajos. Gente que tiene sus propios emprendimientos y no se preocupa mucho quizás por el tema del dinero, aunque sí lo tiene bien contabilizado allí, pero tiene presupuestos de $700, $800, que eso podría ser una fortuna para ese chico que trabaja por $65. Eso es Venezuela. También depende del entorno, a dónde vayan ciertas personas, en qué lugar viven los chicos que dicen que no está tan bien, en qué lugar viven los que dicen que está mejor. O sea, todo depende de muchas cosas. Pero sigamos recorriendo un poco de este lugar. Este es el edificio de la Asamblea Nacional. Allá está la bella bandera de Venezuela. Y pues la gente comienza su barquillón. Se ve bueno ese barquillón. ¿Cuánto le costó? 50 bolos ya. ¿50 bolos? Ah, está bien. 50 bolos, amigos míos. Bueno, dependiendo de la tasa de cambio que se utilice, en 46 bolívares está ahorita el dólar. Ya 47 llegó. 47, el oficial, 47 bolívares. Está un poco rara la cosa porque hay gente que te lo toma. Ahora existe una cosa que es como el intermedio, Sí, o el medio, no sé, algo así. Un promedio entre el negro y el oficial. Ajá, una cosa así. El oficial es el oficial, es el que deberían cobrar local, que es 47 bolívares por cada dólar. Entonces fíjense esto, la señora compró a poquito más de $1 esa barquillón que cargaba y aquí están ofreciendo a 2 por $1, y eso mucho se está viendo en muchos negocios que te ofrecen las barquillas de 2 por $1. Miren, ahí está la gente comprándose las barquillas. Es una buena manera de comprarle a un niño un helado y no gastar tanta plata. Y normalmente tienes 2 niños, y si no tienes 2 niños, pues bueno, te queda la otra para ti. Pero lo increíble es que esta gente, miren, la usa, porque normalmente vienen niños a comer aquí y ahí están vendiendo patines a $30. Ya ahí está un buen regalo de Navidad también. Ya, aquí venden barquillas y venden patines. ¿Se venden las barquillas? Sí, señor, 2 por $1 y barquillones a $1. El barquillón y hasta la barquilla. Ah, la diferencia es grande, miren eso. ¿Y tienen un estimado de cuántas barquillas al día se venden? Como 800. 800 barquillas al día, entre barquillones y barquillas normal. ¿Cómo ves estas navidades? ¿Va a haber plato navideño en tu casa? Puede ser. ¿Ya te compraste los estrenos? Todavía nada. ¿Cuánto piensas invertir en tus estrenos estas navidades? ¿Cuánto tienes el presupuesto? Arda, como 100. ¿Franela, pantalón y zapatos? Sí, señor. ¿Interiores amarillos? No, ¿sabes? Gracias a ustedes conocimos Bogotá y nos pudimos guiar perfectamente. ¿En serio? Sí. Ay, qué cool, qué cool. Mira, ¿viven aquí en Caracas? En Charallave, Valle del Tuy. Pero estudiamos aquí. Mira, ¿cómo se preparan para la Navidad? Emocionadísimo, sobre todo porque ella tiene un nuevo sobrino y nada, su primera Navidad. Ay, y nuestra primera Navidad siendo adultos conscientes de lo que es un niño. Ok. Mira, y va a haber estrenos, va a haber plato navideño, va a haber compartir para los niños. Sí, ¿Sí? Ahora sí. ¿Sí? Nunca dejo de hacer las hallacas. ¿Cuánto estimas que vas a gastar para las hallacas este año? Como en 50 hallacas, como $100. Como $100 aproximadamente. Pero bien resuelta. Pero bien. ¿Cómo las hace uno?
Exacto. Mira, ¿y el presupuesto para los estrenos? Para los dos, como unos 50, incluyendo creo que, sí, 50, camisa, pantalón, hasta ropa interior. O sea, los dos, cada uno gastaría 50. Sí. Muchachos, muchas gracias. Gracias a ti. Miren, aquí hay 2 perros más 2 vasos de refresco por $2.30, 2 shawarmas por $7, un shawarma por $4, hamburguesa resuelta por $3, 2 hamburguesas resueltas por $5. O sea, Angie y yo podríamos comer 2 hamburguesas cada uno, o una hamburguesa cada uno por $5. Miren, piñitas a 10 por $1.15. Las piñitas son como un pan dulce con un glaseado de azúcar por arriba pequeño. La semita de coco, 4 por $1.5 también. Miren, tiene una hamburguesa popular en $1.15. Torta navideña. Miren, esto es una torta que mucha gente la pone en las mesas navideñas. Está a $5 esta torta. Siempre es un poquito más cara de lo normal. Bueno, miren, aquí está un negocio de unos chicos emprendedores. Mira, ¿cómo te llamas? Sebastián. ¿Y tú? Natalia. ¿Qué están vendiendo, muchachos? Bueno, nosotros tenemos ya más o menos un año con este emprendimiento en vender nuestros productos de tortas en la calle, básicamente. Nosotros nos dedicamos también a, aparte de vender nuestros productos, a hacer academia de repostería, pastelería, panadería, bombonería. Es algo que nos gusta porque siempre hay que hacer algo que la apasiona a uno y más que todo si es familiar. Mira, ¿y a cómo tienes las tortas? Las porciones las tenemos en $3. $3. Y hay veces que tenemos promoción de 2 por 5. Bueno, tenemos Monfi también que valen $2. Lo bueno es que nuestros productos son de calidad. Con lo que sacas vendiendo las tortas, ¿te da para, bueno, tus gastos, para los gastos familiares? ¿O tienen que hacer otros trabajos? Exacto. Para...? Aparte de la venta, también distribuimos en nuestro producto, los distribuimos y como le dije anteriormente... ¿Los vendes al mayor? Al mayor también. Okay. Y yo también tortas por encargo para cumpleaños y todas esas cuestiones. Y como te dije también, somos academia. Digamos que con todos esos recursos que tenemos, podríamos decir que gracias a Dios... Cubren las cosas. Exacto. Okay. ¿Ya te compraste los estrenos? Lo que pasa es que yo no soy mucho de estrenar. A mí me gusta comprar la ropa en todo el año. Yo pienso que no es necesario gastarlo en diciembre. Ok, y dime algo. ¿Cuánto necesitas al mes para cubrir tus gastos? Yo tengo 17 años. Ajá. Diría que 100, 120 mensual. Claro. Eso es lo que necesitas para cubrir tus gastos. Exacto, porque gracias a Dios mi mamá nos ayuda. Entonces, claro. También nos trabajamos con ella y bueno, entre todos nos ayudamos. Ok. Gracias, hermano. Un poco el movimiento de las calles por este lado. Fíjense que está bastante activo. Hoy es día sábado, así que por eso también vamos a ver cierta cantidad de personas por acá. Miren ese papelón ahí. Miren, el papelón se hace con esto. Es hielo, limón y... Ah, este trae piña. Esa es una nueva versión. Tiene una nueva versión que sacó este maniático. Mira, ¿a cuánto tienes el papelón? 10 bolívares, 20, 35 y 45. 45 sería $1, ¿no? ¿Tú solo trabajas vendiendo papelón o te dedicas a otras cosas? No, tengo esto nada más ahorita por lo menos. Ahorita nada más. ¿Cuánto puedes sacarte más o menos? Un estimado, un aproximado. ¿Cuánto es el mejor día y el peor día? El mejor día son... Vendiendo 2 termos. ¿Vendes 2 termos de esto? ¿Y cuánto eso es en dólares? En un solo termo, 40. Un solo termo son $40. O sea, te puedes sacar $80 en un buen día. Sí. ¿Y en un mal día? 20. Aunque nunca hay mal día, porque siempre me llevo algo en el bolsillo para la casa. Ajá, mira, ¿y ya tienes para los estrenos? Todavía no. ¿Pero piensas comprarlo? Puede ser. ¿Y te va a faltar el plato navideño en tu casa o no? No creo. ¿No crees, hermano? Suerte. Bueno, miren, esta tienda es 100% navideña. Esto es los famosos chinos. Hay un montón de gente comprando porque son cosas económicas, son juguetes, son adornos de Navidad, los arbolitos, las guirnaldas, las luces, todo lo que se necesita para esta temporada navideña. Ya conocen a Angie. $1. No puede ver mango por ahí. ¿Y qué es esto? Este es adobo con cubito. Adobo con cubito. Sí, está bueno. ¿Está bueno? Dale, pues. ¿De dónde eres tú? Yo soy haitiano. ¿Qué idioma que se habla allá? Francés. ¿Francés? ¿Francés? ¿Y hablas francés? Sí. Ay, dígame algo, que sea muy bonito. Bueno, dile un piropo ahí a la chica en francés, pues. Je fais mango. ¿Qué significa? Necesita el mango. Ah, pero eso no es un piropo. Mira, ¿ya sé cuánto llegaste a Venezuela? Yo tengo 17 años aquí, ¿verdad? Con 17 años. ¿Hablas venezolano? Sí. ¿Y qué edad tienes ahorita? 56 años. 56 años ya. Mira, ¿y te alcanza para vivir vendiendo mango? No, yo soy albañil. Ah, porque tú eres albañil también. Pero por este crisis, pero no hay más trabajo aquí, pero yo hasta champion en la calle. Mire, allí con su manguito ahí. Mire, la bolsa está bien contundente, ¿eh? Mire, ¿cuánto tienes las manzanas? 2 por 50 y aquella 50 cada una. Esto se le echa a la ensalada de gallina. ¿Y las uvas para el fin de año? 500 bolívares el kilo. 500 bolívares el kilo.
Miren allí. Bueno, y como este señor aquí montándose en la acera, vendiendo sus morrales, carteras, bolsos, mucha gente lo está haciendo hoy en día acá en Caracas. Wow, es impresionante cómo el comercio informal se ha adueñado de las aceras enormemente, y esto hace que transitar por ellas sea bastante complicado. Y por eso es que algunas calles también sueles verlas muy repletas de gente, porque más allá de la propia gente que hay, como las aceras están muy ocupadas por mucho comercio informal, hace lucir que hay más gente de la que podría haber realmente. Estacionamos después de un rato en el tráfico. El tráfico aquí es pesadísimo. ¿Todos los días es así o es porque hoy es día sábado? No, ahorita ya todos los días. Todos los días en Caracas ya esto es un desastre. Hubo un tiempo en el que esto estaba solo, pero ahora sí como que mucha gente se ha regresado, no sé, o se ha venido dentro del país porque... Puede ser también mucha gente que ha venido a buscar empleo aquí en Caracas, ¿no? De otros estados, que aquí se mueve más la cosa, ¿no? Aquí estamos ya en el mercado de Quinta Crespo, donde está la parte gastronómica de la emoción navideña. Yo nunca he venido a este mercado, jamás. A lo mejor sí habré pasado en alguna oportunidad de niño con mi papá en el carro, pero jamás me he bajado en mis 30 y casi 5 años que cumplo el 20 de diciembre. Mira, ¿cómo está la venta? Coño, mano, la gente está jodida. Esa gente está por allá arriba. Mira, pero mañana es el día. Mañana es el día que te van a venir a comprar. Mira, normalmente, ¿cuál es el día más movido del mercado? Sábado y domingo, hermano. Sábado y domingo. Antes se movía bandera los martes, miércoles y jueves, pero ahorita la vaina está bajo. Mira, este puesto es tuyo. Ese es mío. O sea, te da para cubrir tus gastos. Se supone, claro. ¿Y cómo ves esta época navideña? Te va a dar para tus estrenos. Bueno, estamos ahí pensando la vaina. Este pana me quiere chulear. Ah, mañana cumpleaños. Claro, este hombre es famoso. Todo el mundo le está gritando. Para todos. Escúchale que ahora, pero hay gente buena, hermano. ¿Viste? Ok, qué bueno. Eso es lo importante. Que van a robar, nada de eso. No hay robos por aquí. La gente no se tiene que preocupar de que lo vayan a robar en el mercado. Que los atendemos ellos, pues bienvenido aquí sábado y domingo, como tú quieras. ¿Tú crees que con la venta de diciembre te va a dar para montar tu mesa navideña con tu plato navideño, bueno, hermano, comprarle estrenos a la familia? Eso lo hacemos todo lo que vamos a hacer. Pero sí lo vas a conseguir. Sí lo hacemos. Un estimado de cuánto haces. Lo básico, ahorita lo básico, menos $100. $100 semanal. Saca semanal $100 mínimo. Hermano, ¿cómo te llamas? Dale, Darry José, hermano. Darry, ¿qué edad tienes? 50 años. 50. Bien, dale, hermano, gracias. ¿Qué estás comiendo tú ahí? Ensalada de gallina. Buen provecho. Mira, ¿cuánto te costó ese plato? $3. $3. Wow, miren, está bien resuelto, miren eso, $3. Vende los ingredientes para las hallacas, ¿correcto? ¿En cuánto tienes los ingredientes básicos? Por ejemplo, la aceituna. ¿Cuánto tienes la aceituna? $5 el kilo. La pasa, $5 el kilo igual. ¿Cuánto lo noto? El kilo $8. ¿Y la alcaparra? $5. 5, 5, 5 y 8. $1 el pabilo, miren. Ah, un paquete de esto. Ok, un paquetico de esto. Miren, estos son ingredientes básicos para la hallaca y los vamos a ir anotando por aquí para después sacar el total de cuánto nos vamos a gastar en preparar ese plato típico navideño. Miren, aquí hay Grafe se compró su yogur que me dice, está barato, $3. El de litro, este de medio litro, $2. Y una cosa loca de Venezuela es que el yogur es uno de los productos más caros que consigues en todo el país. El yogur en Venezuela es incomparable. Es una locura. O sea, ¿alguien me puede explicar la razón del por qué el yogur hecho en Venezuela, porque estamos hablando del yogur hecho en Venezuela, es extremadamente caro? ¿Por qué debe haber una razón? Entonces, si alguien tiene la explicación del por qué el yogur en Venezuela hecho aquí es tan caro, por favor que me lo den en los comentarios y yo lo entiendo. Y si saben dónde venden baratos, me dicen para ir a comprar. También. Fíjense que esto ya podemos considerar que es el mercado municipal de Quinta Crespo, pero estamos a los alrededores porque realmente el mercado de Quinta Crespo es este de aquí. Miren, aquí el muchacho ahí así espantando los muertos, ¿será? Mira, ¿qué estás espantando tú ahí, los muertos o qué? No, estamos despachando aquí melón, piña, guanábana. Pero ¿y esto para qué? Este aparato. Este aparato es para pantalar los animalitos. Las moscas, los animalitos. Ah, yo pensé que le estabas haciendo como una cosa rara ahí a las lechosas. Para los muertos, no sé. Gracias, hermano. Estos son los puestos que están a las afueras del mercado. Entonces ahorita vamos a entrar. Hola, pero aquí se consigue de todos. ¿En cuánto tienes la hoja?
$1 el kilo. Si yo compro un kilo de todo para los ingredientes de las hallacas, ¿tienen un estimado de cuántas hallacas salen? Total de 50 hallacas. Como 50 hallacas. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo en esa cifra? Sí. Ok, 50 hallacas. ¿Cuánto crees que se gasta? Más o menos como $30. $30. Ok. Vamos a ver si eso es verdad. Gracias, mano. Fíjense que ya aquí nos han dado dos presupuestos diferentes. 100 nos dijo la señora que nos encontramos frente a la Asamblea Nacional. Y aquí este chico del puesto me dice en $30. Obviamente que esto depende de dónde compres las cosas. Porque en un supermercado todo sale siempre más caro, que en este tipo de mercados municipales. Aquí está la entrada al mercado. Vamos a entrar por primera vez a este lugar. Les cuento que esto es uno de los mercados más tradicionales, emblemáticos de la ciudad de Caracas. ¿Cuánto se puede ahorrar uno comprando aquí en el mercado municipal con respecto a un supermercado? No, pues depende, porque no en todas partes es barato, aunque sea acá. Entonces es cuestión de buscar, viendo, pero sí, yo diría que hasta 30% más barato. El mercado está bastante ordenado. Este es el puesto de las chicas, ¿de quién? Del CAN. No, sino que tenemos una regla de que como somos todas chicas, tiene que estar todo lindo. Ok. Y muestra un botón. Y ordenado. Es verdad, miren cómo está este puesto de lindo. Es verdad, yo las felicito porque este puesto está hermoso. Vamos a ver, necesito saber qué precio tiene la cebolla. 70 bolívares el kilo. El pimentón rojo. 140 kilos. El ajo. 380 bolívares el kilo. El ají dulce. En 120 bolívares. Las alcaparras. 220 bolívares. 320 la aceituna. Ajá. Y 220 la pasa. ¿Las hojas de plátano las tienes? ¿Cuánto? Así, en 40 el kilo. Y para 50 yacas en 160 bolívares. ¿Y el pabilo? En 60 la bolita o 2 por 100. Ok, bueno, tienes todos los ingredientes. Todos los ingredientes. Mira, ¿qué tanta gente ya te ha venido a comprar los ingredientes para las hallacas? Bueno, estamos esperando que se mueva un poco más porque de verdad ha estado muy suave, pero bueno, estamos apenas entrando a diciembre. Es verdad, es verdad. ¿Cómo esperas que sean estas navidades? Ay, de verdad que esperamos que sean las mejores de todas, porque lo ansiamos, o sea... Lo necesitamos, ¿verdad? Sí, lo necesitamos. Totalmente. Y dime algo, ¿ya compraste estrenos? Nada, puro trabajar. ¿Los vas a comprar? Esperemos, el 24. ¿Cuánto presupuesto crees que vas a necesitar para los estrenos? ¿Cuánto necesitas? Oye, de verdad, no sé, como $50. Como $50. Y dime algo, ¿crees que en tu casa va a faltar el plato navideño o no? En lo absoluto, porque estamos trabajando para que nunca falte nada en la casa. Miren, todos esos ingredientes que les mencionamos hace un momento es para hacer la hallaca, ¿ok? Pero también entre los ingredientes es la ensalada de gallina. Y para ello necesitamos, por ejemplo, zanahoria, que aquí la tienen en 60 bolívares el kilo. Y la manzana verde, esa está la unidad en 50 bolívares. Miren, y por ejemplo en este puesto te cobran la tasa de cambio al Banco Central de Venezuela. En algunos locales sí, pues se consigue el dólar paralelo, cosa que les invito a no apoyar para que logremos más o menos estabilizar la economía. Por los que vivimos acá nos conviene eso. Exactamente, exactamente. Así que bueno, ahora vamos a seguir buscando entonces los más ingredientes y la chica nos va a ayudar. Miren, esta es la harina que utilizamos para hacer las hallacas, la harina pan, y ya viene con, miren, su pinta navideña. ¿En cuánto tienes la harina? $1.1 el kilo de harina pan. Y dime algo, ¿en cuánto tienes el kilo de pollo? Pase hallaca. Pollo completo, $2.9 el kilo. Y la pechuga, 4.1. Miren, para la ensalada de gallina necesitamos la gallina, ¿ok? En 159 bolívares. Mira, quería saber qué precio tiene el kilo de carne como para hacer hallacas. El más pedido. Por la población siempre busca la economía. Ok, dame el más económico como para hacer hallacas. $7.8 el kilo. ¿Cuánto necesitaría yo como para hacer 50 hallacas? Como 4 kilos. Sácame la cuenta allí, ¿cuánto sería en total? 31,20. Sin incluir el cochino. Ok. El cochino vale $9. ¿Y cuánto necesitaría de cochino? Como 2 kilos 800. 2 kilos y medio. Y metido con el cochino, ¿cuánto me da la cuenta? 54,20. 54,20. Miren, estamos buscando algunos condimentos que nos hacen falta para las hallacas. Para esas 50 hallacas que queremos encontrar. ¿Cuál es la olla que me serviría para hacer unas 50 hallacas? La de 100 litros. Que tenemos el prensamasa, que tenemos todo listo por ¿Pero aquí. cuánto cuesta esa de 100 litros? 120. $120, o sea, más de $1 por litro. Un poquito. Llegamos, miren, aquí ya hay alguna gente comprando algunos condimentos. ¿Cuánto tenemos que gastar más o menos? $3. $3 entre por un kilo de comino, sal. pimienta y sal. Exacto, y el comino y la pimienta 50 gramos. O sea, la Y eso bolsita. lo vamos a usar tanto para las hallacas, como para la ensalada de gallina, como para el guiso, para toda cosa.
ni el comino ni la pimienta. ¿Ah, no? No, solo para yaca. Bueno, ustedes saben. No, Ustedes saben para qué lo van a utilizar. Obviamente que nosotros estamos sacando este presupuesto en base a hacer unas 50 yacas. Habrá casas donde dicen, no, mira, vamos a hacer la yaca que nos vamos a comer nosotros y listo. Y harán 20, harán 10, harán 15, harán 5. Todo depende. Pero normalmente en las casas venezolanas se acostumbraba, cuando la cosa estaba buena, a hacer por lo menos 100 hallacas. Y yo creo que más que por la yaca es por el bochinche de la hacer la yaca. Sí, es por la reunión familiar. Aparte de hacer la yaca. Muchachos, para hacer 50 yacas en diciembre 2024, 50 yacas, tienen que tomar en cuenta eso, metiéndole carne, metiéndole cochino, metiéndole el pollo. Aquí estamos sumando todo eso, ¿ok? Acá porque es barato, porque es Quinta Crespo, porque se nos sigue todo mejor, tenemos la totalidad de $108. $108. Y teniendo en cuenta qué precio BCB, o sea, todo el mercado por dentro, sin que sea, o sea, sin contar el mercado informal que está afuera. Por eso es que muchas veces no va a faltar el plato navideño en los hogares venezolanos, porque, oye, siempre se junta toda la familia. Y por más que sea, bueno, yo pongo $2, tú pones 3, tú pones 1. Y ahí entre todos. No tiene que salir para 50, puede salir solo para las cenas. Normalmente la tradición, las casas se hacen muchas por el tema de que es laborioso. Claro. Y haces para tanto la cena de Navidad como para la de fin de año. Habrá personas que seguramente me ven y me dirán, mira, no, yo compro el pollo en otro lado porque me sale un 10% más barato y me ahorro un poquito. Por temas de salud no le pongo cochino, solo le pongo carne, solo le pongo Exactamente. pollo. Pero bueno, ahora faltan los estrenos. Nos vamos a ir hacia Sabana Grande y después nos vamos al mercado del cementerio.